Cuando pensamos en autos JDM, las primeras palabras que nos vienen a la mente son aquellas como las de confiable, a buen precio, ligeros y bien hechos. Los últimos 40 años han demostrado ser autos de mejores prestaciones y con mejor precio que sus contrapartes europeas y americanas, cimentando su lugar en nuestros corazones. Sin embargo, como cualquier otro auto, hay algunas excepciones. Marcas como Toyota y Honda han producido leyendas así como el Supra o el NSX, pero también nos han dado algunos deslices que simplemente han sido terribles. Mi nombre es Alan, Live en Instagram, y si no estás suscrito al canal, ¿qué esperas? Suscríbete, no olvides prender esa campanita para que sepas cuando subo un video, y no olvides darle like a este para que lleguen más entusiastas como todos nosotros. Hoy les voy a presentar el top 10 de los peores autos JDM que podrías comprar. Para empezar este top tenemos una colaboración del mundo occidental con el mundo oriental, originalmente llamado el Suzuki Cultus en Japón y fabricado desde 1983 a 2016. Este pequeño auto fue un mini auto de culto por muchos años en Japón. Durante la época de 1994 y 2001, General Motors formó una alianza con Suzuki para importar a este peculiar auto a América, en donde se llamaría el Geo Metro, el Chevrolet Sprint, el Pontiac Firefly y en Australia sería el Holden Barina. El gran problema de este auto siempre fue su tamaño. Al ser un auto mini, como les decía en Japón, este venía equipado con un pequeño motor que solo generaba 50 caballos de fuerza y digamos que los interiores no eran de muy buena calidad. De hecho, este auto recibió muchas quejas. Entre las más chistosas estuvieron algunas que decían que el auto se empezaba a desarmar por dentro una vez que llegaba a cierta velocidad, y además de esto hubo una versión convertible que era extremadamente insegura. El único punto positivo de este auto es que tenía un increíble rendimiento de gasolina y casi no contaminaba el medio ambiente, pero así como yo lo veo, este es el equivalente del Chevrolet Spark de hoy en día. Curiosamente, el siguiente auto en esta lista también es un auto hecho por Suzuki, pero esta vez en vez de ser un mini auto, era una mini camioneta. ¿Por qué le pusieron Samurai? Tal vez este sea por su diseño, eso es algo que nunca sabremos. Lo que sí sabemos es que este es uno de los peores autos salidos de Japón. Curiosamente, Suzuki pensó que este auto tomaría por sorpresa al mercado americano y que se convertiría en uno de los mejores autos japoneses en términos de ventas de toda la historia. El problema es que poco tiempo después de su debut, mucha gente empezó a darse cuenta de algunos pequeños problemas que tenía este auto. Primero, su manejo era terrible, hacía falta de un fuerte viento o un cambio de dirección algo brusco para empezar a tener problemas de estabilidad y voltearse. El verdadero problema era su diseño. Este tenía un centro de gravedad muy alto que, si le sumamos a unas llantas muy delgadas y con un diseño para off-road, esta Suzuki Samurai era básicamente un ataúd sobre ruedas. Por esa misma razón, cuando llegó el año 1996, tenía tantas quejas y demandas de consumidores que mejor decidieron acabar con su producción. Y continuando con uno de los grandes constructores de Japón, Honda tenía mucho que probar con el CRX del Sol de regreso en 1992. Después de todo, este era el sucesor del aclamado CRX. En realidad, muchas de las ventas de este auto fueron de fans que venían a tener un CRX. Desgraciadamente, el del Sol no fue ni la sombra del CRX original, y esto fue muy decepcionante. El techo tenía problemas de fugas, la cabina se sentía como un lugar muy barato, con muchos ruidos y piezas que se empezaban a desarmar sin previo aviso. Para hacer las cosas peores, supongo que Honda usó un insonorizante muy barato porque los sonidos que entraban a la cabina eran simplemente terribles. Otro gran problema por el que pasaron los dueños del CRX del Sol era que los rotores de los frenos delanteros se empezaban a doblar por temas de calentamiento, dejando así en todos sus dueños un muy mal sabor de boca, y más de aquellos que venían de un CRX. Dentro de la leyenda del CRX, este lo podríamos considerar como una mancha en su historial, pero bueno, no es un coche tan feo en diseño, así que si lo modificas, creo que sería un auto bastante decente. Para el siguiente auto en esta lista tenemos a uno también de la casa de Honda, y a pesar de tener un sucesor que realmente no estuvo tan mal, al final del día este es un auto híbrido para el consumidor que solo quiere ir de punto A a punto B. La primera generación del Honda Insight no fue para nada un éxito. Con su primera generación, que va de 1999 al 2006, este auto fue el primer híbrido en Estados Unidos. Sin embargo, tuvo muy mala suerte. La combinación de diseño horrible, interiores baratos y una época en la que nadie quería autos híbridos simplemente mermó cualquier intento de que este auto fuera popular. El otro problema era la potencia. Este auto solo desarrollaba 96 caballos de fuerza y el manejo era igual o peor. El Insight llegó primero que el Prius y se ganó un estatus terrible dentro del mercado de autos. Durante los 7 años que se vendió en el mercado americano, Honda esperaba vender 6.500 autos por año. En vez de eso, durante los 7 años que este auto estuvo en producción, solo se vendieron 17.000 unidades. Pero dejando a Honda por la paz y cambiando a la marca de las estrellas, claro que teníamos que tener a un Subaru en esta lista, y no existe un mejor representante para este top que el SBX. Originalmente nombrado el Alcyon SBX, tomando la referencia de la estrella más brillante de la constelación Pléyades, estos autos estaban muy adelantados a su tiempo y la gente realmente no sabía qué pensar de ellos.
De regreso en los 90s, si veías uno seguramente no hubieras podido adivinar que este era un Subaru. Tenía un diseño muy futurista que fue el intento de Subaru para competir contra el Mazda RX-7. A pesar de tener un nombre épico, este auto estaba lejos de ser una estrella brillante. Disponible para el mercado americano simplemente como el SBX, este falló en su momento de brillar en múltiples ocasiones. Primero, este se veía más como un auto deportivo italiano que un deportivo japonés, dándole problemas de identidad. Después tenía ese diseño como raro de avión de combate, con ese estilo de cristal dentro de cristal que no solo daba problemas de visibilidad, sino que también solo dejaba bajar la mitad de la ventana. El auto venía equipado con un motor que solo producía 231 caballos de fuerza, que hasta cierto punto era lo único bueno del coche, pero claro que tenía que tener una transmisión automática de 4 velocidades que era prácticamente inútil y podría estallar en cualquier momento. Los números de este auto no fueron muy buenos, vendiendo solo 14,000 modelos en Estados Unidos antes de que terminara toda su producción. Ahora, antes de seguir con este top, también hay que tener muy en claro que sí, el Honda Accord es uno de los autos mejor vendidos en todo el mundo, pero también hay que recordar que este llegó a América en 1989. A diferencia de este producto más pulido para el mercado americano, de regreso en 1976, la primera generación del Accord, digamos que fue toda una experiencia. En este momento no solo los autos americanos apestaban después de la crisis del petróleo, sino que también algunos productos japoneses no eran tan buenos. En 1976, el Honda Accord era genuinamente una cubeta de óxido que venía equipado con una transmisión de 3 velocidades, 2 al frente y una reversa, y producía unos increíbles 68 cansados caballos de fuerza que apenas eran suficientes para llevar a alguien de arriba para abajo. Pero si pensabas que era sorprendente que el Accord estuviera en este listado, espera a ver el siguiente. De un linaje que trajo muchas sonrisas y un motor increíble en los 90s, el Mitsubishi Eclipse es toda una leyenda. Lo malo es que después de los 90s todo cambiaría. Con el GSX, que era tracción integral, motor de Lancer Evolution y un papel estelar en la película de Rápidos y Furiosos, la segunda generación del Eclipse tuvo un boom de popularidad bastante fuerte. Algo que claro iba a ser muy difícil de repetir. Para la tercera generación del Eclipse fue de convertirse a un héroe del tuning, a literal un auto que solo daba pena. Cambiaron la opción de tener un motor turbo por uno de 4 cilindros en línea aspirado de solo 147 caballos de fuerza y un V6 de 200 caballos de fuerza que claro, podríamos decir, oye, de regreso a principios de los 2000, 200 caballos de fuerza no estaba nada mal, pero si a este le sumamos el hecho de que el auto era un tanque y pesaba 1700 kilogramos y además venía equipado con una transmisión automática que tuvo muchísimos problemas, la experiencia de este auto fue totalmente eclipsada. En 2002 trataron de darle un papel importante en la película de Rápidos y Furiosos que a mi gusto lo dejó peor. Pero dejando a un lado las malas movidas del departamento de marketing, el Eclipse también tuvo muchos problemas mecánicos y eléctricos. Primero la transmisión que simplemente no aguantaba y después estaba todo el tema con el arnés que llegó a causar muchos problemas eléctricos en el auto. Después también hubo problemas con las líneas de gasolina y finalmente en temas de seguridad hubo muchos recalls en agencias ya que los cinturones estaban mal puestos. Pero agárrense porque para entrar a este top 3 hay uno que es considerado por muchos como una leyenda, pero la realidad es que es un auto un poco malo si no lo modificas y es un auto todavía más difícil de mantener. Estamos hablando, claro, del Datsun 240Z hasta el 280Z. Para mantener esto corto y conciso, vamos a hablar solo del 240Z, pero muchos de estos problemas se extienden por las 3 generaciones del Z que compartieron esta plataforma. El problema no viene con su diseño, ya que considero que es un auto hermoso. El chasis tampoco es el problema, ya que podrías considerarlo como un auto bastante divertido de manejar y hasta cierto punto es uno de los autos JDM con más clase que ha existido. Sin embargo, cuando no tienes ninguna modificación, podríamos considerarlo como una gran hemorroide por diferentes razones. La primera, creo que cuando los ingenieros de Datsun diseñaron y armaron el arnés de motor, lo hicieron con una banda cubriéndose los ojos porque es común que estos autos se prendan en llamas por problemas eléctricos. Los fusibles se volaban y realmente no había forma de darse cuenta. El diferencial R180 era problemático y con tendencias a volar de la nada. El motor de 6 cilindros en línea también era uno bastante latoso y otro gran problema que el auto tiene era la poca accesibilidad de partes. Hoy en día es más fácil encontrar partes en un yonke o en línea del otro lado del mundo que encontrar una refaccionaria que tenga algo para este coche que al final del día resulta en productos malos o en productos carísimos. Otro problema es que con el paso de los años, este auto se ha ido apreciando mucho y ahora son autos carísimos a pesar de las condiciones que tengan y para este punto no sé si valga la pena de verdad tener uno y modificarlo. Pero si pensabas que las cosas no podían ponerse peor, el siguiente es uno que podríamos considerar como el supercoche, entre comillas, de Japón, con un diseño bizarro que grita supercoche, pero sus prestaciones son todo lo contrario. Esto es mucho antes que el Lexus LFA y fue presentado como un concepto en el Auto Show de Tokio en el 2001.
El Mitsuoka Orochi empezó sus ventas en 2006 y fue creado por la compañía Mitsuoka Motors, una compañía famosa por hacer autorréplica y kit cars. El nombre fue tomado del dragón de 8 cabezas de la mitología japonesa, pero hasta ahí. El Mitsuoka solo generaba unos ridículos 230 caballos de fuerza de un motor V6 de 3.3 litros hecho por Toyota, el 3MZ FE. Sí, este superauto tenía el mismo motor que los Camrys. Además de esto, el Orochi tampoco era un auto muy ligero con un peso de 1580 kilogramos y, para hacer las cosas peores, tenía una transmisión automática de 5 velocidades que prácticamente le quitaba cualquier intento de conectar al auto con el conductor. Sorprendentemente, el Orochi mantuvo su producción hasta el 2014 con muchas variantes a través de los años, pero solo se construirían 400 unidades en esos años. Como dato curioso, hubo una versión del Orochi llamada la edición 7-Eleven que solo podías comprar en, ¿ya adivinaron? Sí, un 7-Eleven. Nunca había escuchado algo así en toda mi vida. Este auto, que venía pintado con una temática de Neon Genesis Evangelion, un anime muy famoso en Japón, que costaba casi $120,000. Solo se hicieron 11 de estos, gracias a Dios. Y para cerrar con broche de oro, tenemos el que podríamos considerar como uno de los peores autos JDM deportivos de toda la historia. Este tiene que ser el Mazda RX-8. Más que nada porque era un auto muy difícil de mantener vivo. En principio son autos divertidos, claro, solo si tienen una transmisión manual, con un mundo de piezas para modificar, pero al igual que su predecesor el RX-7, son autos muy difíciles y muy caros, tanto en el rubro de mantenimiento como en el de las modificaciones, y si los empiezas a modificar, más vale que tengas una cartera profunda, ya que habría que darle todavía más mantenimiento. Pero el gran problema de estos autos es su motor rotativo o Wankel. Esta es una versión diferente a la que encontramos en el RX-7, estamos hablando claro del Renesis, y por temas de emisiones, este se volvería todavía más propenso a romperse. Pero claro, hay que admitir que los motores rotativos son increíbles para las carreras, son pequeños, ligeros y pueden producir muchísima potencia y revolucionar hasta las nubes. El problema realmente viene cuando los quieres usar en la calle. La realidad es que tienen muy poco torque en bajas revoluciones, tienen una terrible economía y decir que no contaminan mucho es como decir que los autos americanos solo sirven para ir en línea recta. Esto más que nada por diseño. Los motores rotativos consumen mucho aceite para mantener los sellos Apex con mínima fricción. Para que se den una idea, es normal que un motor de estos consuma casi 1 litro de aceite por cada 1500 kilómetros o más si lo manejas como un lunático. El problema es que el cárter solo mantiene 4 litros. Esto hablando en específico del motor Renesis, que por emisiones cambiaron el diseño, y si antes los motores rotativos consumían aceite, pues este todavía más. La marcha era una muy mala de fábrica, lo que provocaba que el motor se ahogara solo, los inyectores también eran muy malos y los sellos Apex también se gastaban mucho más rápidos gracias a terribles tolerancias de fábrica. Pero además de esto, el housing del Dorito era mucho más endeble que el de su predecesor, el 13B, y por eso mismo podemos decir que estos motores son alérgicos al boost. Entonces, tratar de poner un turbo es prácticamente imposible sin antes reconstruir el motor completo, y no hace falta ser un genio para ver cuánto cuesta construir un motor de estos específicamente para turbocargarlos. Otro gran problema es que, a pesar de tener un RX-8 sin modificar, es solo cuestión de tiempo para que tengas que cambiar el motor, y reconstruir un RX-7 ronda la cifra de los $7,000 o $8,000, que es mucho más de lo que cuesta el auto en sí. Sin duda, cuando hablamos de autos japoneses no nos ponemos a pensar en problemas de confiabilidad y menos de calidad, pero en algunas ocasiones ya vimos que todos somos seres humanos y podemos fallar. Afortunadamente, la mayoría de los autos JDM son autos sólidos y tienen una gran comunidad que ha seguido y seguirá por mucho tiempo amando este tipo de autos. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y suscribirte. Dime en los comentarios cuál crees que sea el peor auto JDM para tener en la actualidad. Esto fue Raceman y nos vemos en la que sigue.